Sí. Bueno, antes que nada, más que buenas noches, por favor os ruego, si tenéis móviles, vibrad o como queráis, porque ya sabéis que el sonido pues a veces corta los momentos más emocionantes. Antes que nada, feliz Navidad a todos, porque es una fecha muy crítica, pero bueno, valía la pena estar aquí apoyando y arropando a Antonio, entonces, y además con toda la familia, esto es genial. Quería empezar el acto de presentación de la obra de Antonio Rever Lázaro con un poema que no es de su autoría, pero yo creo que a él le va a traer ciertos recuerdos muy entrañables de su tierra y sobre todo de una persona que tuvo el gran honor de conocer en persona, que tuvieron unas conversaciones entre versos y rimas muy bonitas. Y si me lo permitís, va a ser muy breve, pero quería empezar el acto de esta manera. Me golpeó el dolor con guantelete de acero en pleno rostro. Fui conducido al mundo, encadenado, humillado y cegado, hambriento y mudo en la anónima noria de la vida. No se me ahorró miseria ni desdicha. Me encontré solo y escribí poemas. Este podría ser perfectamente la definición de Antonio Rever. Sin embargo, es de Arturo Macán, un maestro, un poeta canario, que ya os digo que tuvo el gran honor de conocer y que creo que, como otros tantos, le ha marcado esta trayectoria poética que tiene este hombre. Muchos lo conocéis, pero hay otros que no. Entonces vamos a ver quién es Antonio. Yo digo Antonio, nombre y apellidos, pero vamos a dejarlo en Antonio. Pues Antonio es un granadino de nacimiento, un alicantino por residencia, aunque yo le diría a Antonio que las raíces de uno están donde nace. No están donde naces, sino donde tienes y sientes el corazón. Y ese lugar me parece que es Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad? Conjuga su vocación de poeta con la actividad profesional de jurista. Ello no le impide desarrollar otro tipo de inquietudes artísticas. A nivel profesional, y no me quiero extender mucho porque este señor tiene un currículum bastante extenso en ambas partes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con titulación de especialidad jurídico-empresarial por la Universidad CEU de San Pablo. Oposita al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, condecorado con la Cruz Distinguida de segunda clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Ahí ya os podéis imaginar que tenemos un cerebro presentado. Sin embargo, como artista, no podemos decir menos. Obtiene la formación literaria en la Escuela Canaria de Creación Literaria de manos del poeta coriolano González Montañés. Por otra parte, este señor, que con eso lo teníamos bastante, tiene el título de profesor de grado medio de piano, ha creado un grupo Cuentadores con otros alumnos allí en Santa Cruz de Tenerife, participa en obras de teatro, tiene cursos medios del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, que ahora es el guitarrista José Tomás. Ha participado en talleres de narración oral, escénica, impartido por el director teatral y profesor de artes escénicas Oswaldo Borbón. Y aparte de eso, participa en obras de teatro y tiene otros nuevos proyectos que en breve pues, pondrá en marcha también en su tierra. Pero eso ya luego lo comentaremos. Es admirador de autores como Ángel González, José Hierro, Mario Benedetti. Son autores que no hace falta hablar mucho de ellos, porque casi todos los conocemos. Y escribe poemas desde la adolescencia. Posee un gran elenco de poemas, lo que pasa es que aún no los ha editado. Pero hablamos, o estamos aquí mejor dicho, por su obra. Su obra tiene un verso libre, estilo directo, contundente, interpreta todo lo que se le ve, y todo lo que él ve lo va transformando en verso, lo cual le dota de una enorme carga visceral. Se vale de un fluido y claro vocabulario, su ágil pluma no ofrece verso a verso el sentir de una persona comprometida con la injusticia social. Y el reflejo de todo ello lo tenemos tangible en Diego contra la oscuridad.
Podríamos autodominarlo poeta del pueblo. Además, en la parte se considera un ser humilde. Humilde como artista, humilde como persona. Sin embargo, cuando lo conoces, Antonio de Duque no tiene nada. Antonio es grande. La obra que nos presenta esta noche es un tríptico. Está compuesto de 3 partes. Diego contra la oscuridad, en la primera parte, que es Nasciturus, él luego os va a ir comentando paso a paso o bloque por bloque, mejor que yo, en qué consta. En la segunda parte tenemos Niñez y otros llantos, y la tercera, Saturno devorando a sus hijos, exposición de acuarelas. Todo ello es el compendio de Diego contra la oscuridad. Ya por sí lo que es el diseño de la obra o del poemario es muy atractivo, te dice mucho, no dice nada, te da ganas de averiguar más y meterte dentro de él. Y todo ello, ya os digo que él luego no lo va a explicar, pero igual que yo os he explicado la obra, ahora lo que vamos es a sentir la obra. Ha habido un breve book trailer del poemario, que luego, si podéis, nos vamos a retirar porque se ve toda la pantalla. Y explica, o mejor dicho, nos transmite, mejor que las palabras, lo que Antonio nos ha querido decir en Diego contra la oscuridad. Diego contra la oscuridad. Esta es la obra de Antonio. Y ahora vamos a continuación a oír. ¿Podéis sentaros? Ya habéis visto que es un poco atípico el book trailer. Te transmite tan poca música, solamente imágenes, sobre todo las impactantes del principio. Pero es que la poesía de Antonio es así, es impactante, te llega. Aunque leas 2 líneas, no puedes evitar sentirlas, porque es una poesía viva. Vamos a contar, o mejor dicho, cuento con el apoyo, porque yo en realidad solamente estaba un poco para marcar las pautas, pero aquí en realidad, aparte de Antonio, que es
el anfitrión de esta noche. Contamos con dos personas que están cercanas a él, tanto a nivel laboral como de amistad, si no me equivoco. Me refiero a Ramón Siles Suárez, miembro del Cuerpo Superior Jurídico de Fiscales, y Daniel Gil Palencia, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Les voy a pasar el micro a ellos y quiero que, que nos comenten un poco cómo han llegado a Antonio, cómo ven ese Antonio poeta, cuando lo conocían antes como amigo y como compañero. Hola, buenas tardes. Yo soy Ramón, soy amigo de Antonio, también soy amigo de Daniel. Y no sé si Antonio y yo pues, vamos a polemizar en elogios, como les decía antes de Antonio. Me he dicho antes de broma que podíamos hacerlo a Limón, pero sí que no se oye. Es decir, que es mucho más grave. Bueno, yo casi que preferiría hablar sin esto. Estoy acostumbrado a hablar. Bueno, pues yo creía que la vida ya lo tenía todo hecho, pero se conoce que me faltaba presentar un libro. Entonces, cuando Antonio me llamó para ofrecerme esa posibilidad, la verdad que me sentí verdaderamente halagado y un poco complejo, ¿no? Digo, a ver si a ver qué hago, a ver cómo lo veo, a ver cómo uno que ya va cogiendo edad y a ver si me va a dar la llorona, pues, no sé la cantidad de cosas que me puedan pasar. Bueno, pues he pensado decir varias cosas, me he acordado de muchas anécdotas, pero yo creo que aquí más que el anecdotario que yo podría decir, estos años con Jorge y conmigo, jugando la oposición, pues decir, tratar de decir un poco cómo veo Antonio, cómo veo yo a todos, ¿no? Yo a Antonio siempre lo he visto un intelectual, siempre me pareció desde más joven que iba a mi casa y a cantar los temas y a recibir alguna que otra reprimenda. Yo lo veía que era una persona que aquello de cierta manera le era un poco ajeno, él estaba en otro mundo, por supuesto que estudiaba, por supuesto que un fenómeno, pero yo veía que su reino era de este mundo, ¿no? Como dice la Biblia, yo lo veía con su poesía, porque las poesías a mí ya me presentó algunas hace 10, 12, 15 años cuando estaba aquí con las oposiciones. Una vez en mi casa tenemos un piano, tengo una niña que estudiaba piano, y me dijo, si yo sé tocar el piano, si vas a tocar el piano, digo, venga a ver, y se puso a tocar el piano. Verdaderamente me dejó verdaderamente perplejo, y decía, este hombre no se cansa. Bueno, a mí me han dicho que tengo 5 o 6 minutos solo, os digo, me acortan las palabras. Decía Víctor Jara, como tú sabes bien, en su canción que recuerdo Amanda, que la vida se eterna en 5 minutos. Entonces, yo no sé si estos 5 minutos me van a hacer florecer o por el contrario, o me va a sobrar tiempo. Yo creo que no. Bueno, pues yo voy a decir que Antonio efectivamente es un intelectual, Antonio es un artista, Antonio es un hombre que tiene amistad, Antonio es un hombre de fuertes convicciones religiosas que le sustentan desde su base, Antonio es un hombre con un fuerte compromiso social, la presentadora. Antonio es una persona que cree que otra vida social, otra vida política es posible, ojalá que nos hemos de tomar un poco no la amistad, sino el trato, ¿no? Hemos hablado un poco acerca de eso y efectivamente él sigue pensando, como hace 15 años, que otra vida social, que otro mundo puede ser diferente. Sacaba aquí a unos, sacaba la película, yo no sé cómo se llama, yo lo llamo película. Sacaba aquí a unos niños negros, desfavorecidos, entonces pues a mí me parece que eso es un poco la idea que subyace en la vida de voy a hablar con tu padre, como es natural, a la que tengo gran aprecio y gran amistad, y me ha dicho que tus besos son lesbianos. Saluda, desde la Isla Negra. Entonces, pues yo lo primero que te voy a pedir, pues que efectivamente esto no sean los últimos besos que nos escribas, que sean alguno más. Y también te voy a pedir que no dejes nunca de tener esa ilusión, de tener esa fuerza. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo aquí hoy es una cosa que a mí, Jorge, me imagino que también nos planteabas como una entelequia, como una cosa futura, como una cosa que querías hacer. Y a mí una persona que hace lo que quiere hacer y que lleva a cabo sus objetivos, pues me parece que es una persona digna. Yo no quiero decir nada más, porque como os digo, pues uno se va haciendo mayor y cada día le embarga más la emoción, ¿no? Que se dice en estos momentos. Yo deseo mucha suerte, yo
quiero que sea feliz, yo quiero que siga siendo un hombre feliz, y también quería poner una pequeñita pega antes de irme y dejaros el ojo para amigos. Yo creo que me vais a permitir que yo creo que Antonio nos ha engañado en una cosa, y es en el título del libro. El libro que se llama Una Cruz Campo. Es el sponsor. Diego contra la oscuridad. Yo creo que este libro no se llama Diego contra la oscuridad. Este libro se llama, o se debería haber llamado Antonio contra la oscuridad. Yo creo que cuando Antonio ha escrito este libro, pues verdaderamente ha pasado a otra dimensión, a otra forma, y efectivamente la oscuridad es la... conocemos también a Lluís Llach, obviamente, a pesar de los pesares, yo por lo menos me sigue gustando la catalana, los catalanes, etcétera, etcétera. Y entonces sabéis bien, y tú mejor, probablemente, Antonio, que hay un álbum, una obra de Lluís Llach que se llama Llach Ítaca, me parece que es en una de sus estrofas, en la canción principal esta, dice, traduzco el verso de catalán, buen viaje a los guerreros, su país son fieles. Yo te deseo buen viaje, Antonio, y te deseo de verdad que sigas siendo feliz, que sigas Yo encantado también de que Antonio pensara en mí para acompañarle hoy. Yo, Antonio, como compañero de colegio, del mismo curso, y nos conocimos todos allí, pero la amistad surgió a raíz de que en tercero nos sentaron juntos, estuvimos todo el año juntos, y de ahí surgió pues, unas discusiones acerca de todo lo divino y lo humano, porque además no nos poníamos de acuerdo nunca y seguimos sin ponernos de acuerdo. La verdad es que en este sentido he hecho mucho de menos a Antonio ahora en Tenerife, porque por desgracia no podemos conversar, no podemos discutir lo que nos gustaría y hablar, porque la verdad es que es una amistad preciosa de conocer. Antonio es una persona, bueno, los que lo conocen, yo no sé cómo definirlo, es una persona con una energía vital arrolladora, o sea, una vitalidad tremenda. Vamos, y prueba de ello es pues, que escribe poesía, música, vamos, tiene una capacidad para relacionarse con todo el mundo, una sociabilidad tremenda. Y lo sigue teniendo, y es algo que es realmente envidiable y admirable en el caso de Antonio. Tiene una capacidad de líder, o sea, es una persona con una capacidad de liderazgo tremenda. Bueno, respecto de... yo me acuerdo que ya en aquella época, como él tenía un grupo de parroquia, en la parroquia de San Pedro, en la playa de San Juan, en la que dirigía niños, etcétera, yo ya le llamaba entonces Dick Van Dyke, que es el protagonista de Mary Poppins y de Chichichihuahua, porque tenía ese carisma por los niños, capaz de hacerles reír. Bueno, pues así es Antonio con los niños, y así es con todo el mundo, que tiene un don natural para relacionarse con los demás que es verdaderamente admirable. Bien, en cuanto a la obra, aparte, yo he tenido la suerte de leerla con anticipación, porque me la mandó, y de su obra está dividida en tres partes. María, a lo mejor, o el propio Antonio nos contará ahora a continuación más sobre su obra, pero tienen partes diferenciadas. La primera parte, que es la de las Filulus, la segunda, que es la infancia, la niñez y otros llantos, pues es una parte mucho más intimista. A mí me resulta muy bonita. Tiene poemas muy bonitos, como el monólogo del hijo, en el que reflexiona mucho acerca del trance traumático que supone el pasar de la seguridad del claustro materno a la vida, pues lo que supone el nacimiento de un ser humano, y que a mí lo que me sugiere es cómo todos los que estamos aquí en el mundo de los vivos, pues la muerte la vemos de esa manera también, un trance traumático que habrá que pasar a otro más allá, que no sabemos lo que es, pues dependiendo de la creencia que cada uno tenga, ¿no? Dentro de esa primera parte también, aparte del monólogo del hijo, también hay alguna otro fragmento que es relativo a 3 preguntas del padre a su hijo, que tiene algún verso precioso, como es uno que dice cómo cuidar de tus manos, evitar tu vuelo de gaviota, creo que dice,
y que me recuerda a aquella canción una canción vasca que se llama Chori, que es aquello de yo podría cortarle las alas y entonces sería mío, pero ya no podría volar y a mí lo que me gusta es el pájaro. Que nos habla de esa dualidad entre lo que es el amor entendido como posesión y el amor como libertad, ¿no? Y que es aplicable tanto a las relaciones de pareja como a las relaciones con los hijos. Creo que el enfoque que tú le das, teniendo en cuenta el título y que todo está dirigido a través de la mirada de tu hijo o de tu hijo, pues tiene mucho que ver con esa relación entre padres e hijos. Dentro de la segunda parte también hay algún poema que me ha parecido muy bonito, como es el de Días de Escuela. Es un poema que tiene un regusto nostálgico, que además nos llega a todos porque nos sentimos muy identificados con ese patio de colegio que todos hemos vivido. Dentro de la segunda parte también aparece el Vía Crucis del Niño de Cristal, que ya tiene un poco más el tono amargo o pesimista de la tercera parte, pero que a mí lo que me ha sugerido el Vía Crucis del Niño de Cristal en gran medida es que es algo muy de actualidad, y es como los padres de hoy en día, o los que estamos criando hoy en día, sobreprotegemos mucho a nuestros hijos, porque es una forma de garantizar nuestra propia tranquilidad, ¿no? De manera que si el hijo no descubre cosas por sí mismo y lo tenemos encerrado, pues así nosotros no sufrimos, ya que no sabemos en todo momento dónde está, y es una cosa muy de los tiempos que corren, ¿no? Por desgracia. Ya la tercera parte es mucho más pesimista, amarga, iracunda, incluso violenta en algunos casos. Vamos, a veces tiene uno la impresión de estar leyendo casi un informe de Amnistía Internacional o de Greenpeace, ¿no? La verdad es que tiene fragmentos muy cómicos que dedicas a tu padre, por ejemplo, que además si te lo imaginas a Antonio leyéndolo, te partes de risa, porque otra cosa que no ha dicho Antonio es su sentido del humor impresionante. Vamos, yo que con él he llegado a reírme, pero de dolerme la barriga, bueno, con él y con Carlos Jurado también, eran capaces de inventar estos dos personajes auténticos genios. Bueno, yo ya terminando sobre Antonio, quiero decir que bueno, la obra, la gran virtud que tiene para mí es que es muy inteligible, muy comprensible, es accesible a cualquiera, para todos los públicos, no hay que ser ningún erudito, no es una intelectualidad pedante ni elevada, sino que lo puede entender cualquier persona, creo, sea más o menos puntual, y creo que es una gran virtud porque está al alcance de cualquiera. Que además no te deja indiferente en ningún momento, cualquiera que lo lea le va a remover sentimientos, seguro. Creo que es un comienzo muy prometedor, y yo la única quería terminar con una sugerencia, es que yo creo que la poesía de finales del siglo XX o de este siglo XXI en gran medida está en la letra de las canciones, igual que la música clásica está en el cine, ¿no? Y entonces, tú que eres músico, pues lo que deberías es ponerle música a los poemas, como tu admirado Sabina, porque creo que vamos a ir de ese estilo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y nada, que paso ya el testigo. La verdad es que ha sido una extensa explicación de lo que es Antonio, de lo que es su obra, de lo que promete su obra. Y bueno, pues para también que conozcamos un poco su obra, Antonio me ha pedido que les leyera precisamente una de sus poesías. Se llama Plaza de Cataluña, clavel en una carga policial. El título ya es un poco pequeño. Vivan los policías que saben llorar. Abrirse paso entre jilgueros, pisando margaritas recién plantadas, deja un dolor de cuando niño entre los propios escombros. Duele hasta en la foto más antigua, con el regusto amargo de una vieja peonza de posguerra. La rompe por dentro, como el reproche de un hijo, como la patada de un perro torpe. En este bosque de abedules no resta ya la rama mínima de tender al sol la última esperanza. Pero cuando la noche no traiciona y el óxido guiño moja los relojes, sucede que aún brota pan en los trazos. Entonces ya no golpea tan duro el recuerdo de la madre que se fue, y con ella nuestra mejor mirada. Y hasta la receta de aquel caldo que llenaba los sábados de invierno con un olor inédito y sabía en tradicionalidad casi galáctica. Joda. Duele tanto el calendario como abriga la dignidad del otro día.
esta es una obra de Antonio Diego contra la oscuridad. Es un ejemplo de tantos otros que pueden ustedes localizar en este poemario. Y ahora ya sin más, les voy a pasar al protagonista de esta noche. Antonio Rever Lázaro, por favor, nos vas a comentar un poco tu trabajo y sobre todo a hacernos o transmitirnos, mejor dicho, ese sentimiento que has puesto tú en tu poema. Bueno, pues va a ser difícil que yo consiga hablar, pero no voy a intentar evitar un montón de espectáculo. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que habéis venido hasta aquí, en una fecha tan complicada, 26 de diciembre, y pues arroparme a mí, apoyarme. Esto no tiene más publicidad que los WhatsApp que mando yo insistentemente, Facebook y poco más, y que hayáis acudido a la llamada pues por los tiempos que hemos compartido hace otras épocas de nuestras vidas, ¿no? Pues es maravilloso, ¿no? Hay muchas personas aquí importantísimas en mi vida y es un auténtico regalo. Me he apuntado un poco el orden, sobre todo, pero no quiero dejar a nadie y aún así a lo mejor no quiero de alguien. Quiero dar las gracias en primer lugar a este espacio, a Momen, y a Miguel y a Antonio, porque han sido los que nos han proporcionado un espacio que yo siempre imaginé que este acto de presentación se tenía que hacer, que se conseguía hacer, porque era difícil, desde Tenerife, ¿no? Pues en un sitio así. La generosidad de ellos y de Miguel, de poner en contacto con Antonio, de Antonio, el buen gusto que tiene para este local, para Momen, pues es de agradecer y creo que el sitio es para mí el escenario perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. A las personas que han intervenido antes que yo, pues qué voy a decir. Tengo aquí a mi derecha a Ramón Siles y Jorge Rabasa, que está sentado en el público, y son los dos fiscales que me prepararon las exposiciones y que aquí Ramón resulta muy divertido, incluso cómico. Pero las broncas que nos pegaban los opositores, eso es para vivirlo, ¿eh? Eso es una cosa, emociones fuertes. Gracias a... es que va a ser difícil que yo me emocione, pero creo que lo voy a conseguir. Gracias a Jorge, gracias a Ramón, gracias a las broncas, gracias al apoyo, gracias a sus palabras, porque muchas veces el preparador lo que hace es más de psicólogo a veces que de técnico, que también lo hace, por supuesto. Pues gracias a eso tengo yo el pan con el que todos los días intento honestamente ganarme la vida, es un trabajo que me encanta. Y porque decir, a las personas que te han guiado y te han ayudado a tomar una posición, pues mucho más no hay que decir. Entonces quiero darle las gracias particularmente y que te prestara a Ramón a estar aquí, lo mismo que Jorge lo hubiera hecho, pero bueno, tenían que repartirse y se repartieron entre ellos. A Daniel Gil, pues bueno, es compañero, como decimos, de pupitre, teatrero de BUP. Yo descubrí muchísimas cosas a través de él. Él habla de mi cabeza, y no, la cabeza prodigiosa era Daniel Gil, que se ponía a escribir folios enteros con la historia de los Beatles o con párrafos enteros de 100 años de soledad. Lo llevaba en la cabeza y lo sacaba allí, ¿no? Yo descubrí muchísimas cosas, descubrí un mundo que por las razones que sea, me había permanecido un poco ajeno, y esa ventana para mí la abrió Daniel Gil. Aquí está, y nos hemos reído muchísimo también. Me encanta que haya recordado eso, porque yo todavía, los pasos, nos fuimos a cenar y nos reímos con las mismas cosas, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Que pase el tiempo y nos sigamos riendo de las mismas cosas. Quiero dar las gracias a Jorge Crespo porque me puso en contacto con María Serralba, que ha sido un poco la persona que ha dirigido y ha hecho posible también este evento. Pues María es un cariño desproporcionado, ¿no? Casi sin conocernos, que ha querido ser mi madrina literaria. Estoy muy orgulloso y muy agradecido de que hayas dirigido y que estás dirigiendo este acto, y ha sido pues desde Tenerife a miles de kilómetros saber que todo iba a salir bien en principio. Ya creo que va a salir todo bien, queda poco, vamos a ver. Y eso ha sido gracias a María, ¿no? A todas las personas que me estáis ayudando con la organización, con la venta de libros, a Nacho con las fotos, mi padre que está ahí grabando, y a todos de luego por venir. Brevemente, porque si no en los agradecimientos ahora te agradeceré más, pero supongo que, no sé, pues tenéis curiosidad un poco, ¿no? Esto de escribir, ¿no? Lo que se dice en estas presentaciones, para mí todo esto es nuevo, ¿no? Yo no soy ningún experto en literatura. Yo creo que cuando todo el mundo dice, ¿por qué escribes? Bueno, yo escribo como todo el mundo, por una necesidad, efectivamente, ¿no? Cualquier persona que escribe lo hace por eso. Pero también porque he tenido la suerte de encontrarme con determinados poetas que me han abierto también una posibilidad, un tipo de poesía que a mí me encanta y que me permitía expresarme de verdad. Que entre ellos, y sobre todo el más importante, ha sido Ángel González, ¿no? Ángel González escribía con una contundencia, creo que él era funcionario y fue muy criticado porque, bueno, parecía en cierto modo como un intruso en el mundo de la literatura. Y Ángel González te puede gustar o no te puede gustar, pero entre comillas, porque la poesía, no sé, no podemos hablar en términos de entender, pero se entiende, te llega, te mueve, ¿no? Tiene un poema sobre su madre que es conmovedor, absolutamente desbordante de emociones y es tremendamente contundente y sencillo, ¿no? Bueno, a mí, yo agradezco mucho a Ángel González esto.
creo que leyendo un poco las memorias de García Márquez, él decía que empezó a escribir cuando vio que, pues cómo estaba concebido la historia de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Que se podía escribir contando que de la noche a la mañana una persona aparecía convertida en insecto, ¿no? Entonces García Márquez leyó aquello y dijo, bueno, pues se puede escribir así, vale, ¿no? Y ahí nace toda esa cosa del realismo mágico cuando él te lleva de la mano y te dice en 100 años de soledad aquello de Amaranta moriría cuando acabara de tejer su mortaja, se lo había dicho la muerte una tarde de tal, y tú estás leyendo y te crees que la muerte está ahí, no, espera, esto es la parte de ficción de él, ¿no? Ese juego, insisto que yo no soy ningún experto, pero sí que es verdad que a mí me pasó lo mismo con Ángel González. Yo cuando leí esos poemas y cuando me emocioné con muchísimos de ellos, hay otro que se llama Eso era amor, este que digo de la madre, pues tiene curiosidad, se llama Primera evocación, tengo el libro ahí, pero si me lo he olvidado y no lo he traído de la mesa, porque no es el momento de eso. Creo que vale la pena acercarnos a esos determinados poetas. Me han regalado el poder acceder a la poesía, ese tipo de poetas. Hay muchísima gente que dice, no, a mí me gusta la literatura, pero la poesía no la entiendo, no tal. Yo creo que hay una puerta para todos, también para escribir, ¿por qué no? Como decía yo en la presentación de Tenerife, mírenme a mí, aquí estoy, yo no me dedico a esto. La palabra no nos la pueden robar, no digo que no la estén robando otro tipo de poetas, lo que quiero decir es que hay muchísimas líneas para la palabra, muchísimas líneas para la comunicación y que hay un determinado tipo de poesía que a mí personalmente me emociona tremendamente y es sencilla, es contundente y es cruda, ¿no? ¿Por qué? El porqué de este poemario en concreto. Bueno, pues yo tengo muchos poemas escritos. El primero, bueno, se llama Pensaba que volverías, el segundo se llama Maldito Walt Disney, cambió princesa por Guerrera India, y son todos poemas escritos a mi Guerrera India, que es Maricruz, que anda por ahí. Pero el tercer poemario, que es este Diego contra la oscuridad, es el que más ilusión tenía con que saliera a la calle, ¿no? ¿Por qué? Yo les puedo asegurar que aquí no hemos venido a hablar de política, ¿eh? O sea, aquí no se va a incomodar a nadie porque es que esto es tan bonito, tan ciudadano, lo que tenemos aquí, tan de cariño. Vamos, evidentemente que era así, pero por si acaso, ¿no? Porque estas imágenes tan impactantes, lo que está claro es que hay una generación que ha sido colocada ante unos tiempos de oscuridad. Lo que está claro es que hay muchos que no leemos los medios comunes, que lee todo el mundo, muchísimas personas, yo no soy la persona más informada del mundo, y que no pensamos que la crisis es algo que viene como cuando viene la lluvia. Pensamos que hay personas con nombre y apellido responsables del dolor de muchas personas. Y hablo de nuestro país, la situación de pobreza y de miseria, lo digo en el prólogo, en la banda sonora, como lo digo literalmente, en muchos espacios del mundo. Mueren 80.000 niños de hambre cada día, ¿no? Pero en nuestro país nos está tocando ahora. En Canarias hay un 38% de niños bajo el umbral de la pobreza. Son 115.000 niños en todo el archipiélago. Yo no quiero aguar la fiesta a nadie. Pero desde esa oscuridad es desde la que yo escribo. Y lo que no voy a hacer, para eso está la televisión, ¿no? Para engañarnos y decirnos que todo es maravilloso. Lo que voy a hacer es muy honesto con mi hijo en presentarle esa oscuridad. Otra cosa es que creo en la esperanza y que pienso y todavía tengo esperanza en que nosotros, actores de estos tiempos, protagonistas de este tiempo, nos arropemos, o sea, nos arroguemos la obligación o asumamos la obligación que tenemos de defender lo que han conseguido nuestros padres y nuestros abuelos después de muchísimo esfuerzo y entreguemos a nuestros hijos un futuro pues mejor, ¿no? Que se han ido 1 millón de jóvenes, creo, al extranjero, que los sueldos que se están generalizando son de aquella manera, ¿no? Ya le digo, no voy a incomodar más y por no hablar de cosas tan políticas, pues los poemas están escritos en la tercera parte, ahora diré un poco como la estructura, al calor de esos dolores distintos que he visto, ¿no? Entrando un poco en eso, en cómo está estructurado el poemario, y ya no os preocupéis que voy terminando. Yo no soy muy de hablar, como sabéis, pero... No soy muy de hablar. La primera parte se llama La actitud, que sabéis, por los que somos juristas, esas cosas que estudian en la carrera tan bonitas, el concebido y lo nacido, ¿no? Y son poemas que escribí cuando Diego estaba en el vientre de su madre, de Maricruz. Y bueno, pues un poco para mí representa el pasado, ¿no? Por esa potencialidad de que después va a venir el presente y el futuro. Pero bueno, son esos poemas de la ilusión que tiene uno cuando está por llegar a esa vida, ¿no? Son pocos poemas, esa parte se llama Las Actitudes. La segunda se llama Niñez y otros llantos. Y efectivamente yo creo que, no que yo sea especial, que la infancia es un lugar común para muchísimos poetas. Yo digo que me llamo poeta, pero no porque lo diga yo, sino porque el profesor de la Escuela Canaria de Creación Literaria, donde yo he dado algún curso, dice que ustedes son todos poetas porque escriben poesía. Todos los que escriben poesía sois poetas. Digo, bueno, pues ya está. A mí me parece que me queda grande y no me importa decirlo. Me encanta utilizar la poesía, pero nada más, ¿no? Pues como digo, la segunda parte de la niñez es un lugar común para muchísimos poetas, ¿no? Hay una cierta amargura, hay una cierta nostalgia, hay tristeza por ese tiempo perdido, pero también por esa pérdida de esa incondicionalidad total que uno siente con los padres, sobre todo, ¿no? Ese amor incondicional que no se vuelve a repetir. También hay amargura por muchas veces los juzgados que están los niños, ¿no? Tanto cuando el papel nuestro como hijos, como ahora cuando somos padres,
cómo tendemos, ¿no? Como decías tú, a sobreprotegerlos, a juntarlos, a meterles una presión que los pobres yo no sé cómo aguantan, ¿no? Haciéndolo, intentando hacerlo lo mejor posible, porque todos los padres no nos quieren como nadie nos va a querer y lo hacen de la mejor manera que pueden, pero es así, ¿no? Y la tercera parte es el grueso de poemas y se llama Saturno devorando a sus hijos. Y representa este sistema, porque nos está de alguna manera engullendo a nosotros que somos hijos de estos tiempos. Es el grueso de estos poemas, son 29 poemas, y se subtitula Exposición de acuarelas, porque son como pequeñas acuarelas o lienzos que yo he ido pintando, como decía, al calor de determinadas escenas que he presenciado, dolorosas para mí, injustas, miserables, absolutamente lamentables. Escenas de machismo, escenas de, bueno, por ejemplo, uno fue viendo después de ver un documental que recomiendo y que por supuesto está totalmente oculto en las redes, que se llama Chocolate, la amarga verdad. Cómo funcionan las multinacionales del chocolate, vale la pena que lo vean, ¿no? El chocolate que consumimos no es que trabajen niños, como sabemos, en las plantaciones de cacao, es que lo secuestran para ir allí, pero hay muchísimo más. Hay empresas que forman parte de la marca España, que ahora está muy de moda, que fabrican en Bangladesh, donde se pagan sueldos de 32 euros al mes, donde mueren más de 1000 personas en un incendio, porque no hay ni puertas de seguridad, y esa ropa no la ponemos. Y además hacen auténticas obras de ingeniería fiscal para tributar lo menos posible aquí, que sirva ese dinero de tributación pues para que haya hospitales, ¿no? Esto de que llama la marca España, ya he dicho, no se trata de incomodar, creo que estoy siendo bastante genérico, pero sí que lo digo porque esos poemas están escritos desde esa contemplación de ese tipo de escenas, por eso son como acuarelas, ¿no? Y bueno, pues ya le digo, hay muchísimas cosas que decir, pero al fin y al cabo es la opinión mía y lo que yo tenga que decir sobre estas situaciones, insisto, más allá de la política y de todo, están ahí en los poemas. Eso es lo que a mí me ha sugerido y a otro le puede sugerir otra cosa. Creo que lo bonito de esto y lo bueno es que ya se acabó la política, por mucho que nos intenten dividir las derechas y las izquierdas. Se trata de los ciudadanos de a pie. Yo a toda la gente que conozco lo único que hace es trabajar y pagar. Y cuando no pueden pagar están que no pueden ni dormir. Esa es la gente que yo conozco. Hablando de otras facetas mías, hablar de la música, se ríe mucho porque con la banda mía que yo tengo de rock hice un tema que se llamaba Culpable de la Crisis, ¿no? Y efectivamente lo mismo, no trataba de incomodar, no hablaba de política, pues es un concierto de rock, no se puede ideologizar un concierto de rock tampoco. Entonces es una canción un poco de broma, pero trataba de decir eso, la culpa de la crisis no la tienes tú, nos están paralizando, y esto es importante porque si nos hacen creer que realmente la culpa la tenemos nosotros, no hay reacción. No, yo la gente que conozco no sé ustedes. Desde mis padres, mis hermanas, mis amigos, absolutamente el 100% de la gente que conozco, lo único que hacen es pelear por sacar adelante a los hijos, y a veces con una sonrisa, y eso que nosotros hemos tenido más o menos todos suerte, ¿no? Hay madres, auténticos héroes, heroínas cuidando de enfermos en su casa, mezclando la leche con agua para llegar a fin de mes. Estamos hablando de situaciones muy reales aquí, ya en otros países ni hablamos. Por lo tanto, bueno, por esto venía un poco al hilo de cómo es la tercera parte. La tercera parte es un poco estructurada por ahí, ¿no? Y son ese tipo de acuarelas. Y como digo, la opinión que yo diga pues es una opinión de un ciudadano más, no tiene ninguna importancia. Y desde ahí está escrito esa tercera parte. Quiero terminar dando las gracias a dos personas que no están aquí porque viven en Tenerife, que son Jonathan Rodríguez y Fátima Rodríguez. Jonathan Rodríguez es el autor del diseño del libro. Yo tenía otra idea, la portada siempre para mí iba a ser el cuadro de Goya, perturbador, absolutamente demoledor, de Saturno devorando a sus hijos. Porque, bueno, pero pensaba, siempre tuve esa idea, y como estos artistas son así, me dijo, Antonio, te cambia la portada, y bueno, ya veré. Yo soy muy cabezón, él también, y tal cual me lo enseñó, me pareció maravilloso, y por eso no es un elogio a mí mismo, como a él, pues lo puedo decir, que me parece que es absolutamente genial. Por dentro lo verán, tiene muchísimas láminas, y todo un poco lo ha concebido él. Pero este tipo de portada tan moderna, tan sugerente, con una cerradura, sobre todo nos conduce hacia la esperanza, ¿no? Creo que yo, por muy negro que escribo, desgraciadamente no me sale otra cosa, quiero esperanza para mi hijo, creo que existe esperanza para esta generación de niños nacidos, como digo siempre, en mitad de la tormenta, y creo que saldrán airosos y tendrán un futuro, ¿no? Pues Jonathan Rodríguez fue quien hizo el diseño, Fátima Rodríguez quien hizo la corrección de estilo y ortotipográfica, dice ella, yo no sé ni lo que es, pero así lo pone en el libro. A Cristina Cruzado, que es la persona que lo prologó, es compañera secretaria judicial y también poeta, vive en Santander, tampoco ha podido venir, pero me gustaría acordarme de ella, que ha sido una drama para ella no poder venir. A dos poetas, Coriolano González Montañez, y dos poetas canarios, y Arturo Macanti, que murió en septiembre, lo nombraste antes, no me voy a hacer ahora como que fuera amigo mío, no fue amigo mío, tuve el atrevimiento de quedar con él para desayunar, para embobarme de toda la vivencia de un poeta pues ya anciano, con una sabiduría, una humildad, absolutamente un regalo que me ofreció la vida, como tuve la suerte de coincidir con Ángel González también y con José Hierro, pero no por amistad, sino bueno, por pura admiración me colé ahí, y la verdad que aunque fue un atrevimiento me alegro muchísimo de aquella mañana que compartí con Arturo Macanti. Quiero dar las gracias bueno, así simbólicamente a Alicante, porque me siento un poco en deuda con esta tierra, ¿no? Porque
la época más oscura de hablando de oscuridad de mi vida fue esos tiempos de chándal cuando estaba blanco en la oposición y a veces me encontraba con algún compañero y me cambiaba de acera. Digo, como me vean blanco con el chándal y me pregunten, ¿pero todavía sigues? Digo, me voy a poner a llorar. Entonces, pues ha sido aprobar, tener una vida para mí maravillosa. Yo no pido nada a la vida y salir de aquí, ¿no? Entonces ese tipo de vivencias que ahora tengo, tan estupendas y todo, ¿no? Gracias a Dios, pues pues han quedado ya para el lejos, ¿no? Ya no puedo, parece que ya apruebo todo y ya no puedo ir al cine con mis padres, con mis hermanas a comer porque estoy lejos, ¿no? Ya la diversión allí y aquí, que me tuvieran que aguantar aquellos dramas que hacía yo en mi casa, de lo mal que lo pasaba y por qué me metían esto, ¿no? Y bueno, pues me sentía un poco en deuda con muchas personas, pero también con Alicante, ¿no? Porque me pierdo todas las vivencias de aquí, mi familia se pierde todo lo que yo vivo allí, que es mucho más luminoso que aquellos tiempos, y bueno, es una ilusión, no puedo describir, teneros aquí y estar en Alicante presentando mi libro, me parece, bueno, ya lo he dicho, un auténtico regalo. Quiero dar las gracias a mis padres porque, bueno, pues gracias a que terminé la oposición aquí, pues tuve la oportunidad pues, de retomar esa sensación de incondicionalidad, pero además ya con casi 30 años, que eres muchísimo más suave, ya no eres tan rebelde y saber valorar lo que es esa incondicionalidad que dan los padres, ¿no? Ese apoyo incondicional cuando no recojas el plato para que no te canses, digo, bueno, pero por lo menos el plato, no, está muy cansado, ¿no? Pues eso, ese tipo de... Es que los opositores somos así, aquí hay varios, está Rafa, Begoña, no, son 10, 15 horas diarias, una cosa, bueno, pues ese tipo de apoyo yo nunca lo olvidaré y estoy muy agradecido por todo lo que hacen los padres por uno, pero bueno, en particular esa época, pues la recuerdo por ahí, ¿no? De mis hermanas, pues a mi hermana Fátima, que lo mismo, cuando tenía que estudiar, como yo soy muy quejica, pues subía a lo mejor con una compañera en el coche, o en Autenguauca, para dejarme a mí el coche suyo, para que pudiera ir en el coche, porque yo soy muy quejica, y tuve esa generosidad conmigo, ¿no? Y apoyarme, por supuesto, siempre cuando estás desaparecido del mundo y no estás en ningún sitio, pues así, ahí estaban mis hermanas, mi hermana Gloria igual, tomándome los temas, que la pobre acababa hecha polvo. Me acuerdo que la llamaban las amigas para ir a la playa y tocaban el telefonillo y decían, pero vente a la playa y tal. Vamos, estoy con mi hermano, no quiero que se quede solo. ¿Pero cuántos años tiene tu hermano? No, 30. Pues era mi hermana Gloria quería acompañarme y así fue, siempre estuvo a mi lado. A nivel poético era la primera que leía mis poemas. La primera y la última que leyó, el primer poema que le intenté poner música y el último porque es un desastre porque mi poesía es muy libre y no consigo. Yo me gusta mucho la música y ya estoy en un proyecto nuevo ahí en Tenerife de rock y demás, pero poner para mí la métrica, y no soy tampoco filólogo ni nada, me ata mucho, quiero decir lo que digo, no vivo de esto, digo lo que quiero. Y la métrica me ata mucho, me amarra mucho, ¿no? Entonces le intenté poner a un poema para que enganche con la música, y aquello era un desastre. Y mi hermana fue sincera conmigo y nos reímos allí, todavía nos acordamos de aquello. Ese apoyo incondicional de mi familia, pues quiero recordarle a ellos y quiero darle las gracias además ya que están aquí. Quiero dar las gracias a otra persona fundamental en mi vida, que es Antonio Verdú, y a toda la gente de la parroquia de San Pedro, porque han marcado muchísimo en mi vida. Antonio Verdú, que está ahí sentado, a muchísimos niveles, pues como otro padre, ¿no? Una persona que me ha enseñado lo que supone compartir una mesa con los amigos, que me ha enseñado que la vida no es un valle de lágrimas, que he vivido con él cosas maravillosas, tremendamente potentes, que me ha marcado como nadie, y que también en la oposición me sacaba los domingos para ver un partido de fútbol o algo, pues cuando estás un poco desaparecido del mundo, ¿no? Yo, junto con mi abuela, las dos personas más buenas que he conocido en mi vida, y siento muchísima admiración por él, ¿no? Entonces, que haya venido Antonio, pues es un auténtico regalo también, ¿no? A toda la gente que compartiste conmigo, acampadas, a Roque, a Jorge, a todo lo que viene porque pues lo mismo, sois una parte fundamental de mi vida, ¿no? A Tico, que no quiero dejar a nadie, Jaime, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Quiero dar las gracias también a Fernando Parreño, ha venido el primer maestro que yo tuve, y no he podido localizar a otros como Barroso y todo, pero bueno, es un auténtico lujo, ¿no? Además, Fernando Parreño, aparte de ser un profesor súper divertido para los niños, estaba sintiendo Pedro Lloret porque era así, nos tenía todos en el puño. También me enseñó esta dualidad, yo creo que me viene de ahí, vas a ser todo culpable, porque era un tipo tremendamente serio, que siempre recordaré que se pasaba los recreos leyendo los libros mientras caminaba, ha leído más libros, ¿verdad? Pero luego, en su cumpleaños sacó la guitarra un día, ¿no? Entonces a mí esta cosa seria de ser purista y luego de la guitarra y el rock y la poesía, igual me viene de ahí, ¿no? Porque yo no me olvido de ninguno de aquel día que te llevaste la guitarra a clase. Más de una vez. Más de una vez seguramente, pero bueno, yo recuerdo eso de verdad, y estamos hablando de primero de GB, ¿no? Pues con él me recuerdo a todos los maestros que nos enseñaron a respetar la lengua, a intentar aprender, a ser cuidadosos con ese tipo de cosas que parecen frivolidades hoy en día. Vivimos en una sociedad que creo que es demasiado frívola y parece que ese tipo de cosas no tienen importancia. Yo estoy muy agradecido a esas personas que nos han ido moldeando y nos han dejado su cariño y su vocación, porque los maestros, sobre todo, tienen una vocación tremenda de cariño y de enseñanza y de querer a los alumnos, ¿no?
Así que, bueno, pues quiero tener un recuerdo por mi abuela, que no está, que como dije, la persona más buena que yo quise, seguro que me hubiera gustado muchísimo estar aquí, ya falleció, y bueno, pues ha sido una pena y una persona que me ha marcado muchísimo. A todos los compañeros de Jesuitas, no pensé que en esta época de fuerais a venir, pues bueno, emocionante también, muchísimas gracias. Y finalmente a Maricruz, a mi esposa, que es pues, la persona que me hace mejor. Yo decía en la presentación de Tenerife, bueno, que no me voy a hacer sangre, ¿no? Que me han hablado bien de mí, yo no voy a estropearlo, no me idealicen ni eso, pero si yo he hecho un avance, yo las cosas buenas que veo y mirándome cómo era antes de conocer a Cruz, pues he de decir que Cruz me ha hecho mejor persona, me ha enriquecido, es la persona que ha iluminado mi vida, y la ilumina todos los días, ha sido tremendamente generosa conmigo y me ha enriquecido y me ha hecho mejor persona. Y a mi hijo, digo, pues qué voy a decir, pues como a todos, que se nos cae la baba, que tiene 5 años y que espero, bueno, dentro de que nos equivoquemos todos los padres, pues que ser lo suficientemente amoroso y respetuoso con su libertad y al mismo tiempo saber conducirlo pues como nos toca a todos los padres. Y sobre todo espero que para él, para Diego y para todos los hijos de todos los que estamos aquí, para todos, a mí quiero acordarme de Margarita Sitges, que es mi profesora de piano, que también está, esto ha sido un auténtico lujo. Y si me he olvidado a alguien más, en fin, espero que no. Pues como decía, creo que hay un futuro para esta generación y de verdad pues creo que deberíamos asumir ese compromiso con ilusión, con esperanza, con negrura, pero creo que esta generación que viene de verdad se merece que aparte de salir cuando ganamos un mundial, que está muy bien, hombre, que luchemos un poco pacíficamente, pero que nos preocupemos de verdad. Yo tengo una preocupación grande de verdad por el futuro de mi hijo. A lo mejor soy peor que nadie porque estoy aquí hablando de los desahucios y de todo esto y no voy allí a lo mejor con ellos, ¿no? Pero yo lo que sí os puedo asegurar es que a mí esto me duele muchísimo el tipo de futuro que se van a encontrar esta gente si no lo remediamos. Por eso quiero acabar con esa esperanza, entiendo esa negrura, porque los poemas son los que me salen ahora, pero de verdad, vamos a confiar en que haya un futuro y un cielo azul enorme para los niños y para todas las personas nacidas en mitad de esta tormenta. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas. Muchísimas gracias. Vamos a ponerle otro broche de Diego en la oscuridad. En este caso va a estar leído el monólogo del padre y del hijo por Álvaro y Miguel. Miguel me falta. Bueno, pues ellos van a darnos un poco de vida a otro poema más de Antonio. Aguardo todos tus temores, los que traerás de tu guarida cálida, o quizá de otras vidas que ya ni recuerdas. Ya te quiero, con todo eso que te asusta. Te tomaré en brazos, elevándote sobre las olas de tus primeras lágrimas, de tu primera sacudida de frío, de tu muerte primera. No todo será como nacer. Después vendrán heladas aún peores, soledades que te devolverán al inicio, más azotes de enfermera y de otros vientos todavía menos amables. Te dirán, son por tu bien. Mentira. Mas no tengas miedo. Hay paz ahí fuera. Hay esperanza. Enciende pues tus ojos. Pensar en ellos y en tus pequeñas manos hace brotar ya una inusitada luz en los míos. Más allá de este mutismo permanente. Alcanzo a escuchar voces, presiento el rubor de luces, más allá de estas rojas columnas. Intuyo que sí, que en algún momento se revelará este sutil habitáculo. Seré depositado en otro espacio, cuyos límites serán más inciertos. Sé, de algún modo que no me explico, que estoy de paso en el silencio. Mi cuerpo funciona lentamente y se tornan familiares las luces y las voces. La oscuridad se disipa, con cada gramo que sumo a mi existencia. Tengo miedo a abandonar esta líquida calma. Ansío ese vuelo tanto como lo temo, pero alguien debe ver allá afuera. Presente, presiona con dulzura las paredes de estas aguas.
quiero creer que me espera, que nunca más estaré tan solo. Quisiera dar las gracias bueno, hemos tenido la presencia, la tenemos de Utopía Bohemia, esa emisora de radio de Alicante, con Samuel Manzanas, que está con nosotros, gracias. También Alquibla, representado por Eva María Galán, administradora de web de uno de los portales más internautas que hay ahora mismo a nivel literario en las redes sociales. Y el diario Información Prensa, que también nos ha venido a hacer un pequeño reportaje. La sorpresa que teníamos preparada para Antonio Rever, lo que pasa es que se lo comuniqué, me daba la casualidad de que uno de sus problemas principales era que soy poeta en Alicante y no tenía a nadie que a lo mejor a nivel poético le pudiera arropar. Lo mío no tenía nada que ver, pero sí que, bueno, como son fechas tan señaladas, hay grupos de poetas en Alicante que hubieran querido estar aquí contigo, ya te lo comenté. De todas maneras me dijeron que por favor que en su nombre te dijera que te arropan, que a la vez escribías a Alicante que podías estar con ellos. Ellos son Mumen, luego también tenemos Estrofa Alicante y bueno, y unas dos prensas más que han estado constantemente con nosotros enviando comunicados, incluso lo han hecho en unos magazines en la web, como Habitantes de la Playa. Gestiona Radio, que también tuvimos la posibilidad de hablar el otro día que estuvimos en la entrevista él en Tenerife y yo aquí. Y Alicante Mac, que también nos ha hecho la cobertura de la noticia. Esto es un poco el fin del evento. Tan solo decirles si tuvieran alguna consulta, pregunta de hacer al autor. Los libros, Diego en la oscuridad están a la derecha. Y recalco, porque él siempre le gusta recalcar, que tiene el precio popular. ¿No es eso, Antonio? Que lleva un precio popular. Precio popular. Dice, quiero que recalques eso porque, bueno, ustedes ya lo saben, a nivel editorial pues siempre se sube por las nubes y él quería que al menos un poemario fuera accesible a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y de nuevo pues, por deferencia de nuestro autor y poeta, tienen a su disposición pues, una copa de cava para todos brindar por esta calidad.